Navidad es recordar que Dios no se olvida de mí. La Navidad es un recordatorio de que Dios no se olvida de su creación, de cada ser humano. Navidad es un recordatorio de esto y vamos a verlo en la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, como José, el esposo de María, era un hombre justo, no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió, está en rojo, divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños, está en rojo, un ángel. ¿De quién era ese ángel? No era una caricatura, no era de porcelana, era un ángel real, porque era un ángel de Dios. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Hay un contraste aquí en este texto bíblico que lo ven fehaciente. Divorcio frente a ángel de Dios. Una condición humana de ruptura. Divorcio es una ruptura. Divorcio es una pérdida. La pérdida de un matrimonio, la pérdida de un hogar. Y frente a la ruptura, en esa época del nacimiento de Cristo, que hoy la recordamos en la Navidad, Dios se presenta como el que no se ha olvidado. Esta es la primera manifestación recordada de la Navidad. Dios no se olvida de nosotros. Un texto más, Lucas capítulo 2, verso 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito. María lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Otra condición, ya no sentimental o familiar, esta es económica y material. Esta es en el diario vivir, en tu rol en esta sociedad. ¿Y a qué se enfrentaron José y María? Ya tuvieron fe, no se divorciaron, fue restaurada la familia, pero viene otra prueba, la económica, la material, puertas cerradas en su vida. Navidad es un recordatorio de cuando tú tienes puertas cerradas, Dios puede abrirte una en este final de año y terminar dando testimonio aquí al frente, que Cristo sí lo hizo. Lo primero que quiero decir al desarrollar esta enseñanza es que el mundo con religión pero sin Dios sí olvida. El primer principio importante. Yo quiero decirte que estos milagros no pasan fuera de Dios, fuera de la iglesia, fuera de una relación con Cristo. Esos milagros no pasan. ¿No pasan? No. Y hay una noticia triste de este año, pero muy necesario que la recordemos. Que así está la sociedad actual. Recordemos esta nefasta noticia. Madre de Yailin Candelario, admitió dejar a la bebé sola desde el 8 de junio mientras estaba de vacaciones en Puerto Rico y Detroit. La madre regresó el viernes, 8 días después. La policía respondió a la llamada de emergencia poco antes de las 8 de la mañana, luego de que la misma madre encontrara a la pequeña Yailin inconsciente. La niña fue pronunciada muerta. We were absolutely heartbroken. Destrozada ante la noticia, dice sentirse esta adolescente quien asegura también cuidó a Yailin. Ella y su madre Iris son vecinas de la pequeña. No quisieron mostrar sus caras. Iris dice que conoció a la niña y a su madre el año pasado, cuando Candelario le pidió que cuidara a la bebé por unos días. Pero dicen no regresó por un mes y medio. I was the one calling her, look, I need milk, I need money. Explica que en esa ocasión llamó a Calendario varias veces, diciéndole que no tenía más dinero para comprarle leche y alimentos a la niña. ¿Por qué no la regaló? ¿Por qué no buscó otra opción mejor para la niña, sino dejarla en la casa sola? Yo dije, ¿cómo puede una mamá hacer eso? Se va de vacaciones y como no, 8 días. Ya se había ido un mes y medio antes, sí, pero lo había dejado con una vecina que le había dicho, cuídemelo un día, y demoró un mes y medio. Pero esta ocasión no encontró quien se la cuidara, pues la dejó.
Y cuando llegó, pues la bebé de 16 meses tenía Jaylin. Una bebé de 16 meses, pues cuando llegó la encontró muerta. Esa mujer recibió cadena perpetua por asesinato. ¡Wow! Asesinar a su propia hija por irse de vacaciones. Uno dice, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Hasta qué punto hemos llegado? No tener a Dios, pero tener religión es nefasto. Yo asisto, yo creo, pero ¿tienes una relación con Dios? ¿Tú eres una persona obediente y comprometida con la Biblia, con un discipulado? ¿Sí? ¿Cuántas de estas personas tienen religión pero no tienen a Dios? Isaías capítulo 49 versículo 15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Wow. Dios ya lo sabía que íbamos a vivir esta clase de tiempos, desnaturalización, tanto egoísmo y tanto desamor. Empieza por retirarse de un servicio en la iglesia, luego de abandonar los cultos, pero después, acto seguido, va a ser la ruptura familiar, el abandono del amor, el respeto y la comprensión. Salmo 136, verso 23, en la versión traducción lenguaje actual, dice: Dios no se olvidó de nosotros. Cuando nos vio derrotados, Dios nunca deja de amarnos. ¡Uy, qué lindo! Cuando tú te salió el trabajo, compraste un automóvil, sabes que los amigos te llueven. Si tú eres una jovencita que tiene un rostro bonito y que te muestras en las redes sociales, te quitas la blusa, todos te sonríen. Pero no es sino que tengas una cicatriz en un accidente. ¿Cómo te van a decir? ¿Cómo te llama el mundo? No es sino que el estrés, la preocupación te lleve a un sobrepeso. ¿Cómo te trata el mundo? Dime si te va a tratar linda y otra vez vas a ser amiga, o vas a empezar a sufrir bullying y la burla de los demás. La Biblia dice en este salmo: Dios no se olvidó de mí. ¿Pero cuándo? No cuando tenía el rostro bonito, ni cuando tenía dinero. ¿Cuándo? Cuando quedamos derrotados. Sabes que cuando yo tengo una derrota, si sufriste una derrota en este año, eres el candidato predilecto, la candidata predilecta de Dios. Dios te está mirando y te va a ayudar y a hacer un milagro. Si te consagras a Él y lo amas, Él no se olvida de ti. Recordé este libro, se llama Una gran historia. Es un libro que habla sobre la Biblia, el contenido de la Biblia, porque lo escribió este teólogo, se llama así, Josué Ortiz. Él es profesor en la Universidad Veritas Baptist College y también de la Universidad de las Américas. Son grandes universidades de teología. Él es profesor allí y escribió sobre la Biblia, sobre cómo estudiar la Biblia, este libro, Una gran historia. Recordé esta frase: los hombres no estamos viviendo, sino que estamos sobreviviendo. Y Dios no nos creó para sobrevivir. Él nos creó para conocerle y así vivir una vida plena y en abundancia. Qué certero lo que dice este teólogo. El contenido de la Biblia nos dice que no fuimos creados solamente para el día a día, el modo sobrevivir, comer, dónde vivir, vestir, reproducirme y morir. Tú no eres un animalito del campo para que vivas en ese modo supervivencia, solamente pensando en tu comida diaria, tu alimento, tu choza, tu cueva, reproducir y morirte. No, si estamos en ese modo, en ese chip, es porque nos desligamos de la Biblia. Porque Dios nos creó para cosas más grandes que solo estar detrás del alimento y el vestido y la habitación. Hay un plan tremendo con nosotros, como el de María en la Navidad, el de José en la Navidad. Hay un plan tremendo. Dios quiere hacer de mi familia héroes y heroínas. Dios quiere que yo deje una huella de bendición en este país. Segundo principio, la historia. Hablemos de historia. La historia se puede repetir,
se puede desechar o la historia se puede transformar. Solo hay esas tres opciones de lo que podemos hacer con la historia. O la repetimos, seguimos haciendo lo mismo, o la desechamos, decimos no sirve y tomamos nuevos modelos, o la transformamos. Vamos a hablar de historia porque la Navidad sin duda encierra una gran historia. Hay unos antecedentes que debemos observarlos. Por eso me refiero hoy al concepto histórico. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. En esa época de Jeremías, ¿qué hicieron con la historia de Dios? La desecharon. Y Dios dice, deberían estudiar la historia mía, lo que he hecho en la antigüedad y repetirlo. Hay una historia que Dios ordena, obsérvenla y repítanla, porque hallarán el descanso de su alma. Eso que vivió José y María, esos jóvenes enamorados, gracias a mí, lo pueden volver a repetir. Esos que tenían puertas cerradas y Dios les abrió un pesebre, lo pueden repetir. Pero en aquella época del profeta Jeremías, el pueblo desechó la historia de Dios. Ahora vamos a Juan, el Nuevo Testamento, Evangelio según Juan el apóstol, capítulo 13. Leamos verso 8 y verso 14, dice así. No, protestó el apóstol Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Verso 14. Pues si yo, el Señor Jesús y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Miren ese texto, miren esa palabra en rojo y pregúntense, ¿esa costumbre estaba en el Antiguo Testamento, lo que se llama en hebreo el Tanakh? ¿Estaba en la ley de Dios, que es lo que se llama en hebreo Torah, lavarse los pies? Yo quiero recordarles, no era una costumbre de un mandato de Dios. Pero observen allí, gracias, ¿qué hizo Jesús? Ya, gracias. ¿Qué hizo Jesús con esa costumbre? No era de la Torá, no era de la ley. Era de las personas. ¿Y en qué consistía esa costumbre? Cuando tú recibías un invitado en tu casa, la costumbre era traer los sirvientes. Y los sirvientes lavarán los pies. Por eso Pedro se ofende y dice, ¿cómo así? Si tú eres el Señor, tú eres Dios, ¿cómo me vas a lavar los pies? Que venga el Judas y me los lave. Ese es trabajo de sirvientes. ¿Cómo así que tú? Yo jamás dejaré que tú hagas eso. Tú no eres ningún sirviente, Señor. Y el Señor, ¿qué hace con la tradición? Ni la desechó, ni la repitió, la cambió. ¿Y cómo la transformó? Dice, ahora no serán sirvientes, ahora serán todos haciéndolo. ¿Qué hacemos con la historia de la Navidad? Quiero hacer un recordatorio cómo es la historia de la Navidad, porque llegamos a lo que llegamos. Miren el video, un resumen rápido. ¿Cuándo comenzamos a cantar villancicos y a decorar árboles? ¿Por qué Santa tiene un traje rojo, un trineo y 8 renos? Detrás de esta tradición moderna hay una historia secreta. Algunos de sus orígenes son oscuros y místicos, otros están ligados al comercio. En sus comienzos, la Navidad era más bien una celebración de carácter liberado y desenfrenado. Hacia el siglo XVII, los protestantes estaban hartos de las tradiciones escandalosas de la Navidad. Decidieron que la festividad era solo diversión y la prohibieron totalmente. Pero, ¿cómo podía ser prohibida la Navidad?
Había una especie de rechazo a la Navidad. Los protestantes no querían celebrarla y la repudiaban por ser una invención católica, algo que la Iglesia Católica había permitido. Los puritanos de Nueva Inglaterra conocían muy bien la asociación con las celebraciones paganas del solsticio de invierno y querían evitar relacionarse con esto a toda costa. Un comentarista puritano dijo que la Navidad era una ofensa a la castidad. Y otro en Boston dijo que los hombres deshonraban más a Cristo en los 12 días de Navidad que en todo el año. Cuando los Estados Unidos evolucionaron, las costumbres navideñas también cambiaron y la gente adinerada inició una cruzada contra la Navidad escandalosa. La respetable clase media quería trasladar la Navidad escandalosa que celebraba en las calles adentro del hogar, así que deseaban sacar esa celebración pública de las calles y llevarla al hogar, para que girara en torno a toda la familia. Este esfuerzo fue más deliberado y exitoso en la creciente ciudad de Nueva York. Sus fundadores, los holandeses, adoptaron sus viejas y populares tradiciones navideñas. Cada generación lamenta el significado actual de la Navidad. Siempre quieren volver a lo que piensan que era, y eso es lo gracioso del asunto, porque las tradiciones nunca son estáticas y nunca se parecen a lo que uno se imagina que fueron antes y que uno quiere preservar. Ok, ese es un pequeño resumen para recordar que la Navidad ha sufrido cambios. Algunos de sus elementos de la Navidad son no cristianos. Algunos elementos no lo son, como ese que no me cae bien, de traje rojo, barba blanca. Hay algunos elementos que no son cristianos. Hay otros elementos que sí lo son. Ustedes escucharon ahí, por ejemplo, en el siglo XIX, lo que empezó a pasar en los Estados Unidos con los puritanos. Escucharon este esfuerzo de dejar de que transformar, porque se había convertido la Navidad en licor, parranda, desórdenes de todo tipo en las calles, vandalismo. Y ellos se esforzaron, estos nuevos colonos que eran muy cristianos, y dijeron: no, vamos a hacer de este tiempo un tiempo con Jesús, en la familia y en oración, en una cena. Y empezó esta transformación. Hemos visto eso, que se ha logrado en parte. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Cuál es la actitud correcta? Hay unas personas que dicen: debido a esta historia, debido a todo este contexto, tú vas a oír a unos cristianos que dicen: desechémosla, la Navidad no es de Dios. Algunas personas no la celebran, hasta la atacan. Su posición frente a la historia es esa: desecharla. Otras personas dicen: repitámosla, y hacen licor, y hacen parranda, y hacen cosas desagradables. Yo tengo la tercera posición por el contexto bíblico que tiene esta fecha. Si la fecha fuera otra clase de celebración, realmente no sería trascendente que yo tocara este tema ni que lo explorara en la Biblia. Pero dado que esta celebración tiene tanto contenido de el recordatorio de Jesús, yo tengo la responsabilidad de abordarla. ¿Qué debo hacer para mí la tercera posición? Y les voy a dar un ejemplo más en la Biblia. Ya le di los lavatorio de los pies, pero voy a ir a otro ejemplo más. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, en esta versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que yo hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar, ¿qué? El premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Cada vez que Dios a alguien lo llama a ser parte de su iglesia y a servirle, la Biblia dice que hay un premio para esa persona. ¿Y qué se debe hacer con el pasado? Según dice ahí en Filipenses 3,
Hermanos, haya sido bueno el pasado o haya sido malo el pasado, Dios dice, no vivan en el pasado, déjalo atrás. La Navidad es un recordatorio de esto. Yo debo dejar atrás el pasado y debo extenderme hacia qué, hacia mi llamado. Yo debo extenderme al llamado de Dios porque hay un premio para mí. Es lo que dice Filipenses. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27 y 28 dice así: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Yo creo que la Navidad es un recordatorio para que la gente trate de buscar a Jesús en el año. Lo hizo Dios para que la gente lo busque. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como alguno de sus propios poetas ha dicho, de Él somos descendientes. ¿Por qué están en rojo esas dos frases? Esas dos frases son de filósofos griegos. ¿Qué? Sí. Siento dar esta noticia para algunas personas que tienen un celo no correcto de la Biblia, ignorante. Están en comillas y están en rojo, porque no son palabras de Dios, son palabras de filósofos griegos. Pero Pablo las está usando. Exacto. ¿Para qué las está usando? Les voy a recordar de quiénes son. La primera frase, en Él vivimos, nos movemos y existimos, mira de quién es. El que está al lado izquierdo se llama Epiménides de Festo. El que está al lado izquierdo, un filósofo griego. Y el que dijo, de Dios somos descendientes, es al lado derecho, Arato de Sicilia. Ellos fueron los que dijeron esas palabras. ¿Qué hace Pablo trayendo a filósofos griegos en la Biblia? El Espíritu Santo le dictó a Pablo que escribiera esa parte de la Biblia. Y el Espíritu Santo le dijo que anotara esas frases de sus dos filósofos, Epiménides y Arato. ¿Por qué? Porque los iba a usar Dios, algo que estaba impregnado en esa cultura griega, iba a usar esos ejemplos para llevarlos al Dios vivo y verdadero. Entonces yo que considero que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que usar la Navidad para levantar a Jesús y predicar su palabra. El último principio que quiero resaltar es este. Navidad. Recordamos que Dios no olvida a quien persevera con Él. Dios no va a olvidarse a aquellos que están perseverando con Él. María, la madre de Jesús, el vientre que Dios usó, era una joven que perseveraba con Jesús. José perseveraba con Dios, perseveraba en su fe. Pero no son los primeros milagros que se recibieron. Según los evangelios, hubo un milagro previo al nacimiento de Jesús, de personas muy fieles, pero que tuvieron una angustia durante toda su vida y ya habían llegado a la ancianidad. ¿Quiénes son estas personas? El milagro que precedió a la Navidad, al nacimiento de Jesús. Vamos a la Biblia y se los presento. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, y su esposa se llamaba Elizabeth. También era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. ¿Observas la condición que nos está explicando la Biblia? La Biblia dice que ellos anhelaban hijos y ya estaban a punto de morir y ver esfumarse el sueño. La Navidad es un recordatorio de esto. ¿Tú has sido fiel? Imposible que Dios no lo sea.
Si tú te esfuerzas por ser fiel, imagínate al que sí es fiel. Él sí va a responderle. Si yo soy fiel, Él lo es más. Si yo me esfuerzo por ser santo, Él es más santo. Si yo me esfuerzo por ser generoso, si yo soy generoso, cuánto más Dios es generoso. Si yo soy fiel, y la Biblia dice que esos dos, ese matrimonio fue fiel. Y dice en la Biblia que ellos dos perseveraron hasta hacerse ancianos. ¡Wow! Dios los vio a ellos desde niños y Dios dijo, escriban esto, que hasta ancianos me eran fieles. Quiero concluir viajando un momento hacia esa época. Solo unos meses antes de nacer Cristo, nació el hijo de ellos, el que preparó el camino del Señor, que se llamó Juan el Bautista. Quiero ir a esa escena. Por favor, miren las pantallas y viajemos hasta allá. Este honor es para ti, Zacarías, y tu aldea. Apenas él está llegando al templo ahí. Dice que le tocó el turno de oficiar como sacerdote, dice la Biblia. Entra al lugar santísimo y se le aparece un ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Vamos a la Biblia. Con esto termino. Lucas 1:13. Mira lo que le dijo. El ángel le dijo, no tengas miedo. Es mi mensaje para ti en esta Navidad, en este mes. No tengas miedo. Zacarías, ¿has sido escuchada tú? La carta que tú hiciste al final del año pasado. Mira lo que Dios te dice. Dios sí oye oraciones de los fieles. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Esto quiero terminar diciéndoles. Lo que dijo Dios a través de un ángel. A los pastores en Apocalipsis se les llama ángeles. Escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de Éfeso, porque la palabra ángel al español es mensajero. Así que a los pastores en el primer siglo se les llamaban ángeles porque eran mensajeros de la voz de Dios. Yo quiero hoy como un mensajero de Dios decirte, el año no se ha acabado, no tengas miedo. Se ha olvidado todo el mundo de ti, Dios no se olvida de ti. Se puede olvidar la mamá de un bebé recién nacido e irse a vacaciones, lo hará ella, pero Dios jamás hace esa clase de cosas. Dios, no importa tu edad, no importa tu condición, el Dios de la Biblia, el Dios que nació en un pesebre, el Dios que honramos y alabamos hoy, puede hacer cualquier clase de milagros y ayudarte. Sé que no es casualidad. ¿Sabes qué significa? ¿Cómo se escribe ese nombre Zacarías en hebreo? Así se escribe, Secaraya en hebreo. ¿Sabes qué traduce al español? Dios te recuerda. Al que Dios recuerda. Eso es lo que significa Secaraya. Lo que significa Zacarías. Que Dios, aunque llegara a la ancianidad, no se va a olvidar de él. No importa cuántos años tenga, cuánto hayas esperado y sufrido por causa de una petición, tus oraciones van a ser oídas. Si eres una persona que aprende a ser fiel a Dios como ellos, no solo que oraban, sino que eran fiel y fueron fieles hasta la ancianidad, hasta su servicio. Zacarías no dijo, uy no, yo ya me cansé, yo voy a servir en Veracá 20 años, yo ya soy pastor 30 años, ya estoy quemado. Quemado el diablo, yo no. Serviré hasta el fin de mi vida. El diablo es el que está quemado. Zacarías seguía, aunque era anciano, y le llamaron, ¡hey, al servicio! Nos tocan carpas. ¡Hey, al discipulado! ¡Campaña! ¡Hay velada! Zacarías dijo, amén. Y no sabía que ese amén le traería su milagro. Dios te recuerda, Zacarías. Dios te recuerda.